das cuenta? Dios es fiel. Muchas gracias, Ascensión, de verdad. Es un testimonio tremendo, tremendo, tremendo. Veníamos Rodo y yo platicando, venía en camino para acá, de temas de salud y estas cosas, y decíamos que cómo se nos olvida el poder de nuestro Padre. ¿Me explico? Sabes que les pasaba lo mismo a los israelitas, ¿no? El Señor imagínate, les llovía pan del cielo. ¿Quién ha visto llover pan del cielo aquí? ¿No? ¿Tú crees que te sorprenderías? ¿Ah? Al otro día se te olvida. Así de increíble es el corazón del hombre. Al otro día se nos olvida. No les traía carne. Al otro día se les olvidaba. ¿Me explico? Ese es el corazón que Jesús vino a transformar, ¿no? Dice la palabra que le cuentes a tus hijos las maravillas que Dios tiene contigo. Dios se quiere asegurar que no se quede contigo la información. Cuéntale a la gente, cuéntale a tus hijos, cuéntale todo lo que he hecho. Que no se nos olvide, tu papá es poderoso como nada más es poderoso. Pon tu fe en Él. No la pongas en los médicos, no la pongas en las personas, no, ponla en Dios. Los médicos son una bendición, la medicina es una bendición, pero el que sana últimamente, ¿quién es? El Señor. ¿Está bien? Gloria a Dios. Pues bueno, familia, vamos a platicar un tema. ¿Quién se acuerda que tenemos el congreso? ¿Cuándo es el congreso? 5 de julio, ya tenemos boletos. Los que quieran comprar desde hoy, tenemos ahí un 10%, bueno, 450 pesos el boleto, va a estar en 500 pesos más adelante. Los que ya quieran comprarlo, aquí traemos los boletos para que se los puedan ir llevando. Vamos a hacer las ventas los miércoles aquí y los domingos. ¿Quién se acuerda cómo se llama el congreso? Hombres de verdad. ¿Por qué hombres de verdad? Porque en lo que sentimos en el corazón fue que hombres de verdad significa dos cosas. Que si hay hombres de verdad, quiere decir que hay hombres de mentira, ¿no? Y no me refiero a un tema sexual, me refiero a hombres que caminan en el diseño que Dios puso. Ese es un hombre de verdad. ¿Me explico? Dios hizo un diseño para el hombre, ¿sí? Para que haga ciertas cosas el hombre. Proveedor, protección. ¿Estás de acuerdo? Líder. Caminar en el diseño es un hombre de verdad, pero también un hombre de verdad, porque un hombre de verdad custodia la verdad. Él es el que custodia es el que se asegura que se ejecute la verdad. Es el que enseña la verdad en su casa y supervisa la verdad también, primero en él mismo y luego en los suyos. Esto es un hombre de verdad. Entonces, en camino hacia el congreso vamos a estar hablando de temas que describen a un hombre de verdad. ¿Les parece? Y hoy vamos a empezar con el primero. Y hoy vamos a hablar, dentro de hombres de verdad, el atributo de un hombre de verdad, bíblicamente hablando, es un hombre guerrero, un hombre de guerra. Acompáñenme, por favor, a Mateo 12:24. Príncipe de los demonios, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá? ¿Cómo permanecerá su reino? 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Fíjate, dice el Señor, ningún reino dividido puede sobrevivir, ¿no? Dijo, si Satanás echara fuera a Satanás, su reino no se mantendría. ¿Qué está aceptando el Señor que tiene Satanás? Un reino. Todos pueden entender, a lo mejor esto lo escuchaba con el maestro Derek Prince, decía, todo el mundo puede entender muy fácilmente que Dios tiene un reino. ¿Estás de acuerdo? La pregunta es, ¿cuántos entienden que Satanás tiene otro? ¿Cuántos entienden que realmente hay una guerra espiritual entre el reino de los cielos y el reino de Satanás? Mucha gente dice afuera, yo no creo que existe Satanás.
¿Y sabes qué? Satanás quiere que pienses eso. Porque mientras tú no creas que Él existe, Él te puede trapear a ti y tú le vas a echar la culpa a todo mundo menos a Satanás. ¿Por qué? Porque no crees que existe. Entonces es un método bastante astuto, ¿no? Satanás trabaja en el anonimato. Si puede que tú nunca sepas que existe, es mejor para él, porque así le echas la culpa a Dios. ¿Cuánta gente le echa la culpa a Dios? ¿Cuánta gente no le hemos echado la culpa a Dios por algo que nos pasa a nosotros? ¿No? ¿Verdad? ¿Por qué a mí, Señor? Y yo me imagino al Señor diciendo, ¿y por qué me preguntas a mí? ¿No? ¿Por qué me preguntas a mí? O sea, como diciendo que yo lo hice, ¿no? Familia, desde el momento que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, te convertiste en ciudadano del reino de los cielos. ¿Sí? Y si eres ciudadano del reino de los cielos, cuando el reino de los cielos está en guerra, adivina quién está en guerra. ¿No? Si México entrara en guerra mañana, Dios no lo quiera, con el país que tú quieras, ¿tú crees que tú no estás en guerra? ¿O a poco crees que es el gobierno el que está en guerra nada más? Los ciudadanos estamos en guerra. Eso es la tristeza de la guerra, pero eso es una realidad. La guerra no es entre los gobiernos o entre los ejércitos, es entre las naciones. Si el reino de los cielos está en guerra o no está en guerra, te pregunto. Dice la palabra de Dios que sufre violencia. No porque la sufra de que le estén haciendo algo. Hay violencia porque el Padre no permitirá que las tinieblas prevalezcan. ¿Me explico? Hay violencia desde que Jesús se paró aquí en la tierra. ¿Sabes que desde antes de que se parara Jesús, desde Adán que pecó, hasta que Jesús se paró aquí en la tierra, estuvo el reino de Satanás solo en la tierra? Gobernaban a sus anchas en la tierra. ¿Sabes que hay una evidencia bíblica de eso? Nadie echó un demonio antes de Jesús fuera. Muchos de los milagros que ves que Jesús hizo ya habían sucedido antes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo cambios de climas. Se paró el sol, o hacía que lloviera, o que no lloviera. Jesús lo hizo también. ¿Estás de acuerdo? Jesús sanó mucha gente, ¿sí o no? Pero también en el Antiguo Testamento sanaron gentes. David canta salmos de eso, ¿no? De que Dios lo sanó. ¿Sabes qué es la única cosa en el ministerio de Jesús que no se replicó en el Antiguo Testamento? El ministerio de la liberación. Echar fuera un demonio. ¿Por qué? Porque antes de Jesús nadie tenía la autoridad para echar fuera un demonio. Si un fariseo quería echar fuera un demonio, lo pateaban los demonios. Por eso cuando Jesús se para en la tierra, familia, Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado. Hay un gobierno nuevo que llegó. Alguien con la capacidad de hacerle frente al gobierno que está hoy. Dice, desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué desde Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista anunció la llegada de Jesús. Juan el Bautista nació un poquito antes que Jesús, pero Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, Jesús ya estaba en la tierra. Entonces, desde que Juan el Bautista empezó su ministerio de anunciar, Jesús ya estaba ahí. Por eso dice, desde que está Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, porque el reino de los cielos no viene a negociar con Satanás. Lo que pasó con mi querido Asensio fue una guerra entre la vida y la muerte. ¿Sí o no, campeón? ¿Quién ganó? La vida, el reino de la vida. Cuando tú has estado en una depresión, ¿qué crees que está sucediendo en el reino que no ves? Hay una guerra entre la vida y la muerte, una guerra entre la mentira y la verdad. ¿Me explico? Nunca ha perdido una guerra Dios. Nunca. Si hubiera un
un marcador de esos como de básquetbol, tú verías que el reino de los cielos sigue anotando puntos y el reino de Satanás está en ceros. ¿Me explico? ¿Quiénes son los que dejamos o no dejamos que el reino de los cielos entre y fluya? Nosotros. Tú puedes ser un hijo de Dios, que ames a Dios, pero no te permite ser instrumento del reino de los cielos para echar fuera las tinieblas. Y entonces, siendo hijo de Dios, estás viendo desde las gradas cómo se desbarata tu familia, cómo está todo el mundo enfermo, no te paras a orar por ellos, no intercedemos por ellos. Entonces el que se suponía que tenía que entrar a la guerra, el que firmó el acta de guerra, se quedó en las gradas sentado. Y la tristeza es que esa es la mayoría de los cristianos del mundo, están en las gradas. Es una minoría. ¿Sabes cómo nos damos cuenta? En las sesiones de oración. ¿Cuánta gente se mete a orar? Son un porcentaje bien chiquito. Oye, vamos a hacer seminarios de liberación. Vienen 10 y los otros 1000 que no traen nada que quitarse de encima, ¿no? ¿Me explico? Hay una guerra espiritual entre dos reinos. No tiene nada que ver que tú lo creas o no. De hecho, ni importa si crees tú o no. Hay una guerra entre dos reinos. Más allá de lo que tú opines, de lo que tú creas, de lo que tú sientas. ¿Me explico? Hay una guerra entre el reino de Satanás y sus demonios con el reino de los cielos. ¿Está claro eso? Fíjate lo que dice la palabra, 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, 4 y 6, 4 al 6. Esta guerra es las armas para pelear esta guerra. El Señor decidió entregárselas a su iglesia. Los países se pelean con tanques, aviones, pistolas. Antes se peleaban con arcos, flechas, espadas. Pero las guerras que ha tenido este mundo muy por encima de cualquier guerra física han sido las guerras espirituales. ¿Sabes a quién Dios le entregó las armas para pelear esas guerras? A los hijos. ¿Y sabes a quién le exige que es el primero que tiene que poner el pie en el campo? Al líder de la casa. ¿Y a quién le hemos dejado la pelea de guerras muchas veces? A las esposas. Y las esposas son las que oran. Dices, ¿tú qué hubo? ¿Se acuerdan cuando el rey Salomón, no fue a la guerra cuando tenía que ir a la guerra? ¿Sabes que los reyes iban a la guerra antes? No es como ahorita, ¿no? Ahorita se andan agarrando entre Zelensky y Putin, pero cada uno está en su casa, ¿no? Están los soldados peleándose ahí. Antes no, el rey iba hasta adelante. El rey iba a la guerra. Y Salomón, la única vez que decidió no tomar ese papel, estaba en el techo de su casa ahí. Ah, mira, qué bonita niña ahí, bañándose, ¿no? ¿Se supieron? Vio una chava ahí encuerada bañándose. Tráiganmela, no soy el rey, ¿no? Y era Betsabé. Nació un hijo de ahí, mató a la esposa. Ve todo lo que empezó por no tomar su lugar. Si ese cuate ese día se va a la guerra, ese día no está en el techo viendo viejas encueradas. ¿Me explico? Ese día no tiene que meterse con Betsabé, ese día no tiene que matar a Urías, su esposo, ese día se ahorra perder un hijo, Salomón. Porque el hombre no toma su lugar. No tomó su lugar. La pregunta es, ¿quién tiene ese lugar en tu casa? ¿Quién es el guerrero en la casa? ¿Quién se para con la autoridad a orar? ¿Quién es el que se para y dice, no, Señor, esta casa está custodiada por Dios y yo soy el custodio? Yo soy el centinela. Aquí no pasa nadie, pasan por encima de mí primero. ¿Me explico? En lo espiritual. Fíjate, Mateo, 2 Corintios 10:4. ¿Quién me iba a ayudar ahí? Los que saben leer. Que yo me la echo. Échale, compadre. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate, nuestras armas de nuestra milicia. ¿Qué es milicia? ¿Qué significa milicia? ¿Viene de qué? ¿De dónde la palabra? Militar. Es un ejército. O sea, el Señor nos dice,
nuestras armas por si hay milicia, ¿no? Se da por enterado que estás en una guerra. Lo que está narrando ahí es el tipo de arma que tienes, no si estás en guerra o no estás en guerra. Nuestras armas, dice el Señor, no son humanas, son espirituales. De hecho, le pone propiedad, son de Dios, de hecho. No son armas nuestras, son armas de Dios. ¿Cómo dice otra vez, Dieter, por favor? 4, 5 y 6, Dieter. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, con vuestra obediencia sea perfecta. Fíjate, chécate las palabritas que usa. Tú dime si estamos en guerra o no. En el verso 4 dice que usamos armas poderosas. En la Nueva Traducción Viviente dice armas poderosas de Dios. Usa el adjetivo poderosas. Pudo haber dicho armas de Dios. Lo que el Señor quiere que sepas, sus armas son poderosas. Sus armas son poderosas, son de Dios, no son tuyas. Son manufacturadas por Él, no por nosotros. Hay armas manufacturadas por Dios para pelear esta guerra. Y dice, son, ¿cuál es lo primero que dice Dieter? ¿Para qué son? Para la destrucción de fortalezas. Destrucción. ¿Te suena algo pacífico? ¿Qué es una fortaleza? ¿A qué te suena fortaleza? Aparte de fuerza. ¿A qué? ¿Reino? ¿Qué más? ¿Cómo eran antes ¿te acuerdas? ¿Cómo eran cómo los pueblos? ¿Cómo se protegían? Con unos muros gigantescos. Exactamente, ahí te sentías seguro, ¿no? Las murallas, porque pues sí, no había misiles, ¿no? No, pues sí, eran flechillas y cosas así. Ahorita que hay drones, ¿de qué te sirve el muro, no? ¿Estás de acuerdo? F-16, tu murito, ¿de qué sirvió para nada, no? Pero bueno, fue la forma en que se explicó. Dice. Las armas mías, dice el Señor, destruyen o derriban, dice el otro. Fíjate el adjetivo. Destruir es lo voy a echar abajo. Dios no viene a traer paz, ¿me entiendes? Grábate esto. El Señor no viene a traer paz a la tierra. Trae paz a ti. Pero nosotros tenemos una guerra todos los días contra Satanás y sus demonios. ¿Tú crees que Satanás pelea con Jesús? O sea, sería como comparar al Barcelona con el América, por Dios. En Toluca es como comparar al Barcelona con un equipo de barrio. O sea, es hasta ofensivo que le digas a Jesús que su enemigo es Satanás. O sea, no le dura ni un segundo al Señor Satanás. ¿Sabes de quién es el enemigo Satanás? Tuyo y mío. No es de Jesús. Es de Jesús porque es tu enemigo. Pero Jesús no tendría que más que mover una pestaña para destruir a Satanás. Satanás huye de Jesús. Punto. Ya desde ahí te das cuenta que no, ahí no está la rivalidad. La rivalidad es entre el hombre y Satanás. Entre el hombre y los demonios. Entre los ángeles y los demonios. Pero no a Dios, ¿me explico? Hay una guerra con ellos. Dice que es para destruir fortalezas. O sea, donde se esconde el enemigo. ¿Qué es una fortaleza? Imagínate tú la gente que dice que no cree en Dios. Vamos a poner un tipo de fortaleza. Imagínate tú que una fortaleza, que cada ladrillote, que cada bloque es una mentira creída por una persona. Entonces una persona, y ponte tú que creyó que Dios no existe. Ahí está un bloque, placa, del muro. Imagínate que esa misma persona cree que venimos del chango, ahí está otra, ¡pum! Y así va construyendo Satanás en una persona una muralla. Entonces cuando tú llegas a hablar con él, con nuestras mejores habilidades, ¿no?, de predicador, llegas y mócoles, ¿no? Sientes que vas contra un muro. Pues el Señor, ¿qué crees? ¿Que tu elocuencia iba a destruir la fortaleza?
Nuestras armas no son humanas. Tu elocuencia, mi elocuencia, es un arma humana. Ejemplo, voy a convencer a Robertito de que me compre el carro con mi elocuencia, es un arma humana. Voy a convencer a Juanita de que sea mi novia mintiéndole que tengo mucha lana. Es un arma humana. La mentira es un arma humana, la manipulación es un arma humana. ¿Me explico? La exageración es un arma humana. Son armas humanas. La elocuencia es una forma de conseguir algo tú. No es que esté mal la elocuencia, no me malentiendas. A lo que me refiero es, si tú crees que las armas humanas destruyen las fortalezas espirituales, trata de convencer a un ateo. Y tú me dices, regresas a las 2 horas frustrado, ¿no? Y ya te convenció, que es lo peor, ¿no? Es que yo creo que no existe el Señor, ¿no? Y ya somos 2 ateos, ¿no? Dice, entró uno y salieron 2, ¿no? Dice el Señor, nuestras guerras no se pelean con armas humanas. ¿A qué crees que se refería con armas humanas? ¿A pistolas? No, manipulación, mentira, control, brujería, violencia, dominio. Son las armas humanas para controlar a alguien. ¿Estás de acuerdo? Dice, las nuestras sí son poderosas, dice Dios. Las nuestras sí son poderosas. Destruyen fortalezas. ¿Qué fortaleza? Donde se esconde Satanás. Ahí en tu corazón donde se esconde, en esa bloques de mentiras que te creíste, ahí está atrás escondidito, no quiere que lo veas y ahí está escondido. Otros lugares que se hacen fortalezas, heridas. Las heridas de rechazo, por ejemplo. Las heridas de traición. Heridas profundas. Satanás pone bloquecitos que le vas creyendo y ahí se esconden los demonios y desde ahí te atacan. ¿Me explico? Entonces tú vas con una persona y le dices, oye, perdona. ¿Qué voy a perdonar? Tú ni sabes lo que me hizo, ¿no? Está bien, pero ¿no quieres estar bien tú? Sí, tú lo dices muy fácil, ¿verdad? Porque a ti no te lo... Tranquilo. ¿Me explico? Ahí hay una fortaleza. Esa herida no va a sanar hasta que perdone a esa persona. Nuestras armas no son humanas, son espirituales, poderosas y capaces de destruir fortalezas. ¿Quiénes tenemos hijos aquí? Ahora, ¿quién tiene hijos ya de adolescentes para arriba? Yo bajo la mano, los que tienen hijos. Si se les han puesto necios los niños con los temas de Dios y luego tú crees que diciéndole que se va a ir al infierno, ¿no? Y crees que eso lo va a traer aquí. Nuestras armas no son humanas. Pero ahorita vamos a hablar cuáles son las armas de Dios que destruyen la fortaleza que hay en tu hijo. Y ves cómo se cae así, mira, no queda piedra sobre piedra. Dice que las armas de Dios son para derribar fortalezas. Destruir, ¿qué más dice, mi estimado? Fíjate las palabras, los adjetivos que usa el Señor, los verbos. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, dice, usamos armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar, fíjate lo primero, derribar fortalezas del razonamiento humano. Razonamiento humano. Derribar fortalezas del razonamiento. ¿Dónde se da el razonamiento humano? ¿Dónde está la mente? Todo el mundo se voltea a ver el cerebro, ¿eh? No está ahí en el cerebro. La mente está en tu alma. Tu alma ocupa tu cerebro. Es como si se conectara al cerebro mientras estés aquí en la tierra. Tu cerebro expresa lo que hay en tu mente, ¿ok? Pero el día que dejas este cuerpo en 3 metros bajo tierra, que ni modo que dejes de pensar, ¿no? ¿Me explico? Tu mente es el repositorio de tus pensamientos. Fíjate cómo la guerra es en la mente. Dice que derriba murallas del razonamiento humano, ¿verdad? Listo. Segundo, dice, destruye argumentos falsos. ¿Dónde se dan los argumentos? ¿En la mano? ¿En la rodilla? ¿Dónde se dan los argumentos? En la mente. La mentira destruye los argumentos mentirosos. ¿De quién son los argumentos mentirosos? Tercero, destruye. Fíjate las 3 veces, derribar y destruir. Todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios.
Las armas de Dios no son para insultar a la gente, para menospreciar a la gente, para tú sentirte bien fifí, ¿no? Como decía tu cuate, ¿no? O para sentirte más poderoso o más inteligente. Las armas de Dios están dirigidas, teledirigidas para destruir argumentos mentirosos, fortalezas donde se esconde Satanás, toda falsedad y toda soberbia, para que esa persona, una vez derrumbadas las fortalezas, reciba el mensaje de la palabra y sea salvo. ¿Te das cuenta? No sé si te ha pasado a ti cuando creas que ¿quién ha hecho sus pininos en compartirle a alguien la palabra? ¿Quién lo ha hecho? La mayoría lo han intentado, al menos una vez, ¿no? ¿Tienes porcentaje de bateo de 100 de 100? Sí, la mayoría. Me tomo puro Billy Graham aquí. No, yo no. La minoría. Hay un chorro que no quiere, ¿no? O sea, la gente está llena de fortalezas. Nosotros hoy todavía tenemos fortalezas siendo hijos de Dios. Siendo hijos de Dios tenemos fortalezas. Te voy a decir una fortaleza: la billetera. El hombre le entrega todo a Dios menos su billetera. ¿Me explico? Dice, no, ya empezaron aquí a pedir lana, ¿no? ¿Me explico? El hombre no suelta la billetera. ¿Me explico? Hay una fortaleza. Esa palabra que el que no da es por temor. Diga lo que diga la persona, la realidad es que trae miedo. Desconfía que Dios puede proveer. Entonces busca excusas muy buenas, como agarrar uno de los pastores que hizo mal uso del dinero, de los 180 mil millones que no lo hacen, ¿no? Para decir, no, se va a comprar un carro nuevo, ¿no? ¿Sí me explico? Pero es una excusa, porque es una fortaleza. ¿Me explico? Perdonar. Los hijos de Dios no perdonan, muchos siguen sin querer perdonar. ¿Me explico? Es una fortaleza en un hijo. Incredulidad. Muchos hijos de Dios no creen de verdad en muchas de las promesas que Dios tiene para él. Ahorita venía platicando con Rodo de que a veces creemos que Dios puede sanar. ¿Todo el mundo cree que puede sanar Dios aquí? ¿Sí o no? Ok. Pero cuando dices, ¿y quién cree que Dios te puede sanar a ti lo que traigas hoy? Ahí empiezan a bajarse algunas manos. Yo creo que Dios puede sanar a todos menos a mí. Esa es la realidad, ¿me explico? Y muchos dicen, no, yo también creo que Dios puede sanarme a mí, pero no ahorita. ¿Me explico? ¿Estás de acuerdo? Se va haciendo un embudo, pues. Hay incredulidad en el corazón. Por eso Santiago 1:6 dice, acércate conmigo, pídeme, pero sin dudar, ¿no? Entonces, hay una guerra entre el reino de los cielos y el reino de Satanás. Fíjate contra lo que peleamos. Efesios 6:12, ¿quién me ayuda? Ya vamos a ir cerrando por hoy y vamos a ir continuando en las próximas. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra enemigos de carne, sino contra gobernadores. Pero ahí dice que no tenemos lucha. Ahí se sobreentiende que hay lucha. Nada más te está explicando contra quién. ¿Sí? Hay lucha. Quieras o no quieras, hay una lucha por tu alma. Hay una lucha por tu alma. Porque la parte eterna de ti es tu espíritu y tu alma. ¿Sí? Pero el día que mueras, ¿sabes qué? Esa alma se va para un lado. O se va con el Señor para la eternidad, o se va sin el Señor para la eternidad. Y ahí es donde está la pelea. Por el alma de la gente. Por la parte eterna de la gente. ¿Me explico? Dice, no luchas contra enemigos de carne y hueso, sino contra, fíjate, gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y espíritus malignos en los lugares celestiales. Está hablando de una organización estructurada en forma descendente. Gobernadores, potestades, huestes, todo eso son órdenes en una milicia. Los países tienen un gobernador satánico arriba de ellos. ¿Por qué lo sabemos? Por el libro de Daniel. Vamos a ver ese ejemplo y seguiremos continuando en las próximas. Fíjate esto.
Tu guerra no es contra personas con carne y hueso o personas con cuerpo. Tu guerra es con personas sin cuerpo, pero son personas. No creas que los demonios que nos atacan son energías o hologramas. Personas sin cuerpo. Personas. Son personas sin cuerpo. Los demonios son personas sin cuerpo. Tu espíritu es tu persona sin cuerpo. Omar sin cuerpo es espíritu. Tú y yo no vemos el espíritu, pero en el reino espiritual son personas sin cuerpo, tanto los ángeles como los demonios, que se pueden materializar en cuerpos. ¿Cuántas veces en la Biblia no se le apareció un ángel a alguien en forma de humano? ¿Se acuerdan de Lot? Llegaron 2 personas a sacarlo a Lot de Sodoma. Estaban tan galanes que los homosexuales que vivían ahí en Sodoma y Gomorra los querían violar. ¿Sí o no? Bueno, porque eran hombres. Estaban materializados los ángeles. ¿Estás de acuerdo? También los demonios. ¿No dice la palabra que hubo demonios que se acostaron con mujeres y nacieron los gigantes? ¿Te das cuenta? El mundo espiritual se puede materializar, ¿me explico? Entonces, ¿a qué voy con esto? Tu guerra es contra personas sin cuerpo. Mi guerra es contra... Y es mejor verlo así. Yo lo aprendí así. Lo aprendí así del justo el maestro Derek Prince. Porque entonces la agarras personal. Entiende que es un tema personal, es alguien. Tienes que echarlo fuera. Si lo ves como un humito o como una energía, ¿a qué le pegas? ¿Me explico? Es una persona sin cuerpo. La enfermedad, este espíritu que te atormenta con culpa, es una persona sin cuerpo. Lo hablas, por eso dice que lo ates. Ata al hombre fuerte, ¿no dice la palabra? ¿Se me explico? Fíjate, dice, perdón, ahorita vamos a ir ahí, pero justamente es el hombre fuerte, es potestad que está en la vida de una persona. Entonces hay que el hombre fuerte de la vida de alguien es el espíritu de alcoholismo. En otros puede ser el espíritu de adicción a las drogas. Entonces, para poder entrar a esa casa y liberar al esclavo, hay que atar al hombre fuerte primero. Lo dijo Jesús en la palabra. Primero entras. Si está un cuate, imagínate una hacienda que tiene 100 esclavos. El hombre fuerte. Pero el hombre fuerte tiene, aparte que está fuerte, tiene armas y todo. Entonces tú entras ahí. Señor, ¿me puede dar a los esclavos, por favor? Bueno, compadre, sales como queso chihuahua de ahí, ¿me explico? ¿Estás de acuerdo? Párate con un capo de la droga ahí. ¿Puede dejar de disparar a las 3 de la mañana, por favor? ¿Me explico? ¿Puede liberar a los rehenes? Bueno, ¿me explico? Dice, primero el Señor dice, entra, ata al hombre fuerte y ahora sí, limpia la casa, libera al esclavo. Cuando tú oras por alguien, primero encuentra al hombre fuerte, no hay que atarlo, hay que quitarlo, tenemos autoridad para hacerlo. ¿No? ¿Cuál es el hombre fuerte de la vida de cada uno? ¿Me explico? Pero bueno, nuestra guerra, por eso digo que un hombre de verdad es un guerrero 24/7, o sea, no es que a veces está en guerra, pues. Y no es un guerrero en forma violenta como lo es en la guerra física. Es violenta con armas poderosas, armas de Dios, ¿me explico? Entonces dice, fíjate, peleamos con personas sin cuerpo que son gobernadores, autoridades de este mundo invisible, fuerzas poderosas, huestes celestiales. Estás hablando de rangos. ¿Dónde aprendió? Si Satanás es un caos, ¿dónde aprendió a organizar un ejército? Porque él estaba en el cielo. Él aprendió del mejor. ¿Sí me explico? Satanás era un arcángel, uno de los 3 que creemos, 3 para lo que yo, hasta donde yo entiendo, 3 arcángeles. De esos 3 se fue uno, quedan 2, Gabriel y Miguel, ¿no? Ese se llevó 1/3 de los ángeles. ¿Quién sabía eso? Él engañó a 1/3 de los ángeles y se los llevó, pero no perdió la estructura. Entonces los tiene por terrenos. Los tiene por terrenos. Esto se lo voy a mostrar con la palabra. Entonces nuestra guerra es contra ellos.
Cuando tú te estás peleando con tu mujer, ¿me explico? ¿Tú crees que la guerra es con ella? ¿Tú crees que la guerra es con ella? El Señor nos dice hoy, tu guerra es contra el espíritu que los está dividiendo a los dos. Y no se ha dado cuenta ni uno de los dos. Y el que se tendría que dar cuenta primero es el hombre, no la mujer. El hombre es el que tendría que decir, a ver, ¿paramos tantito esto? Sí. ¿Oramos? Sí. ¿Por qué se acaban los pleitos cuando oras juntos? ¿Qué casualidad? ¿No te parece un poco curioso? Porque hay un espíritu diciéndote, ya viste cómo no te respeta esta mujer. Típico de ella. Yo no sé cómo sigues con ella. Nunca te ha respetado. En cambio la Lupita, allá en la oficina, ve que bien te trata, ¿no? Entonces se enchila el cuate, lastima a la mujer y luego se cambia de lugar. El mismo demonio. Bien te dijo tu mamá, no te cases con este barrigón, ¿me explico? Te lo dijeron todos. No vale la pena, no sirve para nada, este cuate no va a salir de ahí, es un conformista. ¿Y qué hace la mujer? Lo empieza a hablar, lastima al hombre, ahora se pasa del otro lado y le dice, mírala, sigue respetándote. Yo, de verdad, suelta un cachetado, ponla quieta. ¿Qué hace el cuate? Va y le hace, y así se está haciendo un buffet. O sea, tienes demonios ahí echándose palomitas, ¿me explico? Diciendo qué peliculón nos trajeron a ver aquí, ¿me explico? Y el hombre que es el líder es el que tenía que ir a la guerra. No dice, a ver, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de división que me está aquí. ¿Sabes qué, mija? Te perdono. Yo a ti no, está bien, yo a ti sí. Te perdono. Te cancelo la deuda y perdóname si te lastimé. Nulificaste la guerra. El demonio ese dice, ya nos vieron. La luz de Cristo ya me alumbró. Ya no estoy en el anonimato. Ya no vamos a pelear por aquí, vamos a tener que venir a visitar otro día con otra cosa. ¿Sí me explico? ¿Te acuerdas de Jesús en el desierto, cuando estaba siendo tentado? Primero, ¿con qué lo quiso tentar Satanás? A ver, si tú dices que eres el Hijo de Dios, convierte la piedrita en pan, porque traes hambre, ¿no? No es que Satanás esté preocupado de que Jesús comiera. Lo que quería es que lo obedeciera. Porque tú y yo, si hubiéramos sido Jesús, hubiéramos dicho, ¿qué? O sea, ¿estás poniendo en evidencia que soy el Hijo de Dios? Déjame cómo convierto este pan. Y en el momento que hubiera convertido esa piedra en pan, ¿quién obedeció a quién? Se hubiera sujetado Jesús a Satanás en ese mismo instante, como lo hizo Eva. Y el Señor le dijo, escrito está. O sea, sacó la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Y qué dijo Satanás? Ya me vio. Ya vio por dónde venía. Le voy a intentar por otro lado. Y lo intentó por otro lado. ¿Y qué hizo el Señor? Sacó armas poderosas de Dios. Otra vez otro versículo de Deuteronomio. Satanás dijo, aquí ya no puedo, aquí hay palabra revelada, aquí no puedo pelear, entonces vámonos por otro lado. Ya cuando vio 3 veces que había palabra revelada en todos los frentes, ¿qué tuvo que hacer? Irse, y vinieron los ángeles a servirle al Señor. ¿Sí me explico? Así se pelean las guerras, mis queridos hombres. Son espirituales, no son con la gente. No es el socio que te traicionó, hubo un demonio que lo hizo que te traicionara, el cuate que te difamó en la oficina. Olvídate del cuate, es un títere nada más. Un demonio levantó una lengua contra ti, lo único que hizo fue convencerla, el primer lengua que tuvo ahí, y lo levantó contra ti. Entonces, ¿tú contra quién vas? ¿Contra el vato que te difamó o contra el demonio que está atrás de él? ¿Me explico? ¿Alguien levantó la mano por acá? Yo, Omar. Dieter. La mala noticia es que esta guerra nunca se acaba, ¿no? Hasta el final. ¿Sabes por qué es buena? Porque el mundo está lleno de tinieblas, ¿va? Dice la palabra que somos la luz en medio de las tinieblas. Quiere decir que si no estamos nosotros, hay pura tiniebla. Entonces, ¿por qué es bueno pelear la guerra? Porque vamos replegando las tinieblas. Eran 100% de participación de mercado, tenía el reino de Satanás, y cada vez que entra un hijo de Dios a un lugar, le quita participación de mercado. Entonces, si tuvieras al mundo, imagínate una esfera espiritualmente hablando, antes de que estuviera Jesús aquí y la iglesia de Cristo aquí, estaba toda negra. Apareció Jesús
Y luego Jesús, empezaron a aparecer puntitos de luz por toda la tierra. ¿Es buena noticia o es mala? ¿Qué debería haber? Más puntitos, más guerras, más guerra. Los demonios nos tienen miedo. Tenemos que entender eso. Nosotros le tenemos miedo a ellos. ¿Por qué? Ellos te tienen miedo a ti. Nada más que te engañan para que tú no creas eso. Pero cuando el hombre, sobre todo el hombre de la casa, entiende eso, cuando viene el enemigo, ataca enfermedad o ataca con alguna forma, el hombre que no le tiene miedo a eso porque sabe quién vive en él, se para y lo echa afuera y se tiene que ir. Y se tiene que ir. Voy a cerrar con este verso para dejarlos ir, que es un muy buen ejemplo de esto que les digo. Si se acuerdan ahorita que estábamos leyendo que no luchamos contra personas con cuerpo, sino personas sin cuerpo, que están en cierta jerarquía, dice que peleamos contra ellos en los lugares celestiales. ¿Qué significa un lugar celestial? ¿En dónde está? Celestial viene de dónde? Cielo. La palabra de Dios habla, hasta donde yo entiendo, de 3 cielos. La palabra de Dios también habla o da a entender que el 3er cielo es donde está el Señor, su trono. Y como dice este hombre que me gusta a mí mucho aprender de él, el señor Derek Prince, dice, pues yo no estoy peleado con la lógica, dice, ¿no? Si hay un tercero, entonces ¿qué hay? Y si hay un segundo, hay un, ¿no? O sea, al menos podemos inferir que hay 3 cielos. Hasta donde entendemos, el primer cielo es lo que ven nuestros ojos. O sea, el sol, las estrellas, incluso las galaxias, todo lo que alcanzan a ver tus ojos, el cielo natural. Está el 3er cielo donde está el Señor. Y hay un tipo de cielo que no sé cómo es, que está entre el lugar del Padre y el cielo que vemos nosotros. Hay algo ahí, cómo es, no sé si tiene forma o no, pero parece que ese es donde se opera lo espiritual. Ahí son las guerras espirituales. Sí, pero ¿cómo está? O sea, ¿está mezclado con este primer cielo? Pues no, porque no lo vemos, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, si está de aquí hasta la estratosfera o hasta la gala, no sabemos, pero hay una región celestial entre el cielo 3 y el 1 donde parece que se libra el tema espiritual. Y fíjate esto, si te vas al libro de Daniel 10, yo se lo voy a leer porque si no, no acabaríamos. ¿Se acuerdan del profeta Daniel? Estaba orando por su pueblo porque habían sido conquistados por los persas, ¿no? Bueno, primero por los babilonios, luego por los persas. Y él estaba ahí ayunando, dice, y orando y pidiendo perdón por su pueblo. ¿Se acuerdan de eso los que se acuerdan? ¿Estás de acuerdo? Estaba orando ahí. Dice la palabra que a las 3 semanas, por eso el ayuno de Daniel típicamente lo hacemos 3 semanas. ¿Se acuerdan? Aquí en Centro de Vilalomas, los eneros hacemos el famoso ayuno de Daniel que duró 3 semanas. Bueno, es porque él duró intercediendo por su pueblo 3 semanas. Cuando se cumplen las 3 semanas, llegó un arcángel, uno de los 2 arcángeles, llegó con él y le dijo: desde el primer día que oraste, intercediste, te fue mandada la respuesta. O sea, yo vine a darte la respuesta, pero se me interpuso el príncipe de Persia. Ese príncipe de Persia era la potestad, era el gobernador espiritual de Persia. ¿Quién era el reino que estaba en ese momento conquistando a los judíos? Persia. ¿Quién era la potestad arriba de Persia? Pues el gobernador de Persia, pero el espiritual. Y dice que le vino a hacer, ¿no? Y vino Miguel, el príncipe de los hijos de Dios, el príncipe del pueblo de Israel, a ayudarlo, dice. Por eso duró 3 semanas. Y ya que le dio el mensaje, al final le dijo: ya me voy porque luego viene el príncipe de Grecia, dice. ¿Sabes cuál era el reino que iba a conquistar a los persas? Más adelante, años adelante, los griegos. Las guerras espirituales se libran primero y luego las físicas. ¿Sí me explico? Cuando David iba a ir a pelear con Adán, con Goliat, se libró, esa guerra se libró en lo espiritual primero. El reino de los cielos venció a los demonios de Goliat primero, y ya pudo entrar David a vencerlo.
¿No se acuerdan cuando el Señor decía en la Biblia, ve y conquista este territorio que ya te lo he entregado? ¿Has oído cómo lo expresa así la Biblia? Le decía, ve por ese territorio, yo ya te lo entregué. Es decir, que el reino de los cielos ya había pasado y arrasado con los demonios. Ahora ya entra tú y hazlo fácil. Las guerras se pelean de rodillas. Las guerras se pelean con armas espirituales. ¿Cuáles son las armas? Es lo que vamos a ver la siguiente vez. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Que muchos de ustedes ya las conocen. Pero los hombres de verdad somos hombres guerreros. Si no estamos en continua guerra, algo está raro ahí. Y no es para que andemos todos acalambrados, ¿me explico? Porque si tú sabes que la ganas porque la ganas, ¿por qué andarías acalambrado? ¿Me explico? ¿Sí me entiendes? O sea, si a ti te viene a atacar un cachorrito así chiquitito de un mes de nacido, ¿te asustarías? Tendrías un grave problema si te asustaría eso. ¿Estás de acuerdo? Contra el Señor, esos son los demonios. Entonces dice el Señor, si cuando te entiendes tú algo así, dices, bueno, Señor, que venga la guerra. ¿A quién hay que patear aquí? ¿Me explico? ¿A quién hay que sacar aquí? Y uno empieza primero con uno mismo, luego con su casa, luego en sus negocios y luego con sus prójimos. ¿Estás de acuerdo? Pero hay guerra 24/7, familia. Y el hombre de verdad es un hombre guerrero. No es un hombre que está en las gradas y que le entrega las armas a la mujer. ¿Está bien?